Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En el grupo de los creyentes, todos pensaban y sentían lo mismo. Lo poseían todo en común y nadie llamaba suyo propio nada de lo que tenía. Los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús con mucho valor. Y Dios los miraba a todos con mucho agrado. Ninguno pasaba necesidad, pues los que poseían tierras o casas las vendían, traían el dinero y lo ponían a disposición de los apóstoles. Luego se distribuía según lo que necesitaba cada uno. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Diga la casa de Israel, eterna es su misericordia. Diga la casa de Aarón, eterna es su misericordia. Digan los fieles del Señor, eterna es su misericordia. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. La diestra del Señor es poderosa, la diestra del Señor es excelsa. No he de morir, viviré para contar las hazañas del Señor. Me castigó el Señor, pero no me entregó a la muerte. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho. Ha sido un milagro patente. Este es el día en que actuó el Señor. Sea nuestra alegría y nuestro gozo. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hermanos, todo el que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios, y todo el que ama a Dios, que da el ser, ama también al que ha nacido de él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, si amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos. Pues en esto consiste el amor a Dios, en que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son pesados, pues todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo. Y lo que ha conseguido la victoria sobre el mundo es nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Este es el que vino con agua y con sangre, Jesucristo, no solo con agua, sino con agua y sangre. Y el Espíritu es quien da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya, el Señor es nuestro Rey. Aleluya, aleluya, el Señor es nuestro Rey. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo: «Paz a vosotros». Y diciendo esto les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: «Paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo». Y dicho esto, exhaló su aliento sobre ellos y les dijo: «Recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos». Tomás, uno de los 12, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús, y los otros discípulos le decían: «Hemos visto al Señor». Pero él les contestó: «Si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos y no meto la mano en su costado, no lo creo». A los 8 días estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús, estando cerradas las puertas, se puso en medio y dijo: «Paz a vosotros». Luego dijo a Tomás: «Trae tu dedo, aquí tienes mis manos,
Trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Contestó Tomás: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, has creído. Dichosos los que crean sin haber visto. Muchos otros signos que no están escritos en este libro hizo Jesús a la vista de los discípulos. Estos se han escrito para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Palabra del Señor. Cuando tuve la suerte de conocer al padre Santiago Martín, yo ya había pasado 6 años por el Seminario Menor de Alicante, descubrí una manera distinta de ver las cosas y de hacer las cosas, complementaria a la educación que había recibido tanto en mi casa como en este Seminario Menor de Orihuela, Alicante. Descubrí sobre todo que el Evangelio, que la palabra de Dios, tiene que ser hecha carne y que lo importante de un cristiano es, por una parte, la absoluta confianza en Dios y, fruto de esa confianza en Dios, de esa fe, hacer caso a lo que el Señor nos pide. Y el Señor nos habla de forma eminente, aunque no solo, por medio de su palabra, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Aquello me ayudó muchísimo y me ha ayudado siempre a intentar ser práctico, en el sentido de dejarme guiar por el Señor cuando escucho su palabra. De manera que no digo qué bellas palabras, sino que me pregunto qué me querrá decir Dios con esto que dijo en el Antiguo o en el Nuevo Testamento. Y gracias a aquello creo que entendí que el Evangelio tenemos que hacerlo vida, y que lo hacemos vida no solo cuando nos asombramos por lo que Cristo hizo por nosotros, no solo cuando en nuestro corazón nace la gratitud y damos gracias por tantos momentos donde el Señor nos sostiene, sino que también el Evangelio nos ayuda a seguir los pasos de Cristo y a encontrar la felicidad y la salvación ya aquí en la tierra. Os comento esto porque si hay una palabra que se utilice mucho en nuestra Iglesia hoy en día, es la palabra misericordia. Y sin embargo, desgraciadamente, a esta palabra, a la misericordia, se le da un significado que a veces no tiene. No digo que sea por mala intención, pero se le da un significado que a veces no tiene. El Papa San Juan Pablo II quiso que toda la Iglesia celebrara en el segundo domingo del tiempo de Pascua la fiesta, el domingo de la Divina Misericordia. ¿Para recordarnos qué? Para recordarnos en primer lugar que la misericordia es un atributo divino, junto con otros. No es el único de los atributos que Dios tiene, pero sí que es uno de los atributos más importantes, uno de los atributos que más resonancia tiene que tener en nuestra vida para que cuando caigamos sepamos que Dios no se aleja de nosotros, para que cuando estemos desesperanzados experimentemos que no estamos solos, que Dios nunca se cansa de nosotros. Pero claro, el riesgo está en irnos al otro extremo. Y el extremo es que muchas veces donde hay personas que hablan de la misericordia de Dios, como si Dios dijera, no pasa nada porque peques, no pasa nada porque no existe el bien ni el mal, no pasa nada. Dios no sería un Dios justo, sino más bien un Dios bobo y tonto. Y ese no es el Dios de la revelación. Lo que nosotros sabemos de Dios no lo sabemos porque seamos súper inteligentes y lo hayamos podido deducir. Podemos deducir algo cuando vemos la naturaleza, la obra de Dios. Cuando uno lee un libro, ve un cuadro, algo sabe del autor, porque el autor expresa lo que siente en ese libro o en ese cuadro. Cuando uno ve la creación, algo sabe de Dios, porque Dios expresa cómo Él es en su obra creada, tanto en la naturaleza como en los hombres. Pero lo que decimos de Dios, por regla general, lo decimos gracias
a que Él se ha dado a conocer. Eso es lo que teológicamente se denomina revelación de Dios a los hombres. Y se ha dado Dios a conocer gracias al Antiguo y al Nuevo Testamento. ¿Qué se entiende por misericordia en el Antiguo y en el Nuevo Testamento? Eso es lo importante, para que yo sepa qué es la misericordia, cómo me afecta y cómo tengo que vivirla en mi relación con Dios y en mi relación con los demás. Y del Antiguo Testamento, creo que el Salmo 50 es el más importante que nos habla de la misericordia de Dios. Y dice así al principio: misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa. Lava del todo mi pecado, lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. ¿Qué nos enseña este salmo? Que Dios, que es misericordia, porque me ama, puso en mi corazón la conciencia. Esa ley que ilumina mi vida y que me ayuda a distinguir el bien del mal. Y porque tengo conciencia y sé distinguir el bien del mal, porque Dios es misericordioso y me ilumina, sé cuando me he equivocado. Y sé que está bien y que está mal. Flaco favor se hace cuando algunos dicen: todo vale, no pasa nada. ¿Cómo que no pasa nada? Sí que pasa. Cuando yo me equivoco, estoy incumpliendo la ley de Dios. Y eso no solo es una afrenta ante Dios, sino que también es algo que me hace daño a mí como persona y también a la sociedad, puesto que somos seres sociales y el bien o el mal que hacemos afecta a los que están a nuestros lados. Si no fuéramos seres sociales, quizás no afectaría, pero como somos seres sociales, sí que afecta. Por lo tanto, la misericordia de Dios implica el Dios de la verdad. Implica el Dios que, porque quiere que seas feliz y que sepas distinguir el bien del mal, ilumina tu vida. Y cuando tú tienes la luz de la verdad, que es Cristo, puedes distinguir lo bueno de lo malo. Puedes dar gracias por lo que has hecho bien, pedir perdón por los errores que has cometido. Tienes conciencia. Primer punto de la misericordia. Dios, que te ama, ilumina tu vida, para que no seas un ciego moral, para que distingas el bien del mal. Y en el Nuevo Testamento hay 5 parábolas que se encuentran en los evangelios de Lucas y de Mateo, y que nos hablan de la misericordia de Dios. Y la tarea para esta semana sería que cada uno de vosotros las recordara, las revisara, las releyera, para que aprendiendo de esas parábolas pudiera saber qué es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. ¿Qué parábolas son? Son conocidas por todos. La parábola de la oveja perdida, aquella donde el Señor nos narra que el buen pastor, cuando se le ha perdido una oveja, la deja las 99 en el aprisco y va en busca de la perdida. Y se la carga sobre sus hombros cuando la encuentra. ¿Por qué? Porque ama a las ovejas y da su vida por las ovejas. Segunda parábola, la de la dracma o moneda perdida. La mujer que pierde una moneda y mueve toda la casa, barre, busca, y cuando la encuentra, ¿qué dice? Va a decirle a las amigas: felicitadme, he encontrado la moneda que se me había perdido. Esa es la felicidad que Dios siente cuando tú, que tienes conciencia, reconoces con humildad tus errores, pides perdón y te pones en manos del Señor. Y entonces dice que habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta que por 99 justos que no necesitan conversión. Dios es misericordia, se alegra porque tú te conviertes, porque le pides perdón, porque dejas que Él sane y cure tus heridas, porque no eres soberbio y no le das la espalda. Has caído, sé humilde, pide perdón y encontrarás la misericordia de Dios. Tercera parábola, la parábola del buen samaritano. ¿Quién es el prójimo? El prójimo es aquel que pasa por mi lado y me necesita. El samaritano lo entendió y en lugar de mirar a otro lado, cuando habían apaleado a uno que se cruza a él en el camino con el apaleado que le han dejado moribundo, en lugar de decir yo no he hecho nada malo, allá él, lo que hace es tener misericordia, compasión y socorrerle. Y porque tiene compasión, le pone en su cabalgadura, le lleva a la posada, paga lo que eso vale
Porque tiene misericordia. Dios tiene misericordia de nosotros. Pero tú también tienes que tener misericordia y compasión de los que como tú son débiles y se equivocan, que como tú son débiles y tropiezan. Porque si tú quieres que Dios sea generoso contigo, que sea paciente, ¿cómo no lo vas a ser tú? La misericordia y paciencia que Dios tiene contigo, tú también tienes que practicarla con los demás. No puede ser que tú pidas al Señor que perdone tus culpas y sin embargo tú no quieras perdonar las culpas de los demás. No puede ser que tú pidas al Señor que sea paciente contigo y sin embargo tú seas impaciente con los que están a tu lado. Ten paciencia, perdona como tú quieres ser perdonado. La medida que uséis, dirá Cristo, la usarán con vosotros. Cuarta parábola, la parábola del hijo pródigo. El hijo que es hijo, el pequeño, que pide que le den la herencia, que se marcha, la malgasta, y cuando la ha malgastado ya no tiene dónde vivir, entonces vuelve a su casa. ¿Y qué hace el padre? Da una fiesta, porque lo ha recuperado con vida. Eso es lo que Dios hace cuando nosotros volvemos. Ojalá y no nos hubiéramos ido. Ojalá y no hubiéramos malgastado la herencia que el Señor nos ha dejado. Ojalá y nos hubiéramos quedado en casa. Pero si nos hemos ido, tenemos una casa donde volver. No lo olvides. Eres hijo de Dios. El pecado que te hunde en la miseria, que te hace daño, no te quita la dignidad de hijo. Te hiere, te hace daño, pero recuerda que hay un Padre. Y ese Padre que te espera, cuando tú vuelves, da una fiesta, porque no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Y última parábola, la parábola del siervo malvado o inicuo. ¿Y en qué consiste esa parábola? En ese siervo que cuando el Señor ajusta cuentas, debe un montón al Señor. Y entonces el Señor dice que pague él y su familia, y así se lo venderemos para saldar la cuenta. Y entonces el siervo llora, el siervo pide que el Señor sea clemente, el siervo se pone de rodillas ante el Señor y el Señor le perdona la deuda. Pero cuando este siervo sale, en lugar de tratar así a uno que le debía mucho menos, le coge del cuello y le exige que le pague todo lo que le debe. Y sus compañeros que lo habían visto y que sabían la misericordia que el Señor había tenido con él, se sorprenden. Se escandalizan y le dicen al Señor, mira lo que ha hecho este. Y entonces el Señor le dice, siervo malvado, ¿no debías haber hecho tú lo que yo hice contigo? ¿No debías haber perdonado tú como yo te perdoné? Este es el Dios cristiano, el Dios de la divina misericordia, que porque nos ama nos quiere, pero que también, porque es nuestro Padre, pide que nosotros tengamos compasión de los que pasan a nuestro lado, que pone la luz de la verdad en nuestro corazón para que distingamos el bien del mal, que nunca se aleja de nosotros, que es misericordioso y nos perdona, pero que a la vez nos pide que veamos en el prójimo a nuestro hermano, que tratemos a los demás como nosotros queremos que Dios nos trate, como sabemos que Dios nos trata. ¿Por qué tú no perdonas? ¿Por qué te cuesta amar al que está a tu lado cuando tú, sin embargo, sí recibes el amor de Dios? Hemos recibido tantos dones por parte de Dios que no tenemos derecho a pedir al Señor clemencia y, sin embargo, nosotros no practicarla con los demás. Os animo a que leáis las parábolas y el Salmo 50, porque entonces entenderéis en qué consiste el atributo de la misericordia divina, que no es el todo vale, eso es falso, que consiste en dar gracias a Dios porque es un Dios que ilumina mi vida, pero que cuando me equivoco es lento a la cólera, perdona mis pecados, me tiende la mano, envía a su único Hijo para que Él pague la deuda contraída por nuestros pecados. Por eso tenemos que tener agradecimiento, porque Dios es paciente con nosotros, pero a la vez tenemos que sentirnos llamados a colaborar con Dios en la obra de la salvación, sobre todo consolando, perdonando, ayudando en la medida de nuestras posibilidades a aquellos que se cruzan con nosotros en la vida. El Evangelio que acabamos de escuchar nos recuerda que Tomás creyó cuando vio y tocó,
cuando vio las heridas de Cristo y tocó la herida de los clavos y del costado. Cuando tú eres generoso con los demás, porque Dios lo es contigo. Cuando tú perdonas a los demás, porque previamente Dios te ha perdonado. Cuando tú tienes misericordia, porque eres hijo de Dios, que es misericordia, estás dejando que los demás toquen tus heridas. Estás transfigurando a Cristo, estás siendo luz en medio del mundo, consuelo de los que sufren. Que podamos ser colaboradores del Señor, porque intentamos amar como Él nos ama, porque creemos en la misericordia y deseamos imitar a aquel que es nuestro Padre, nuestro modelo. Es un Dios bueno, rico en misericordia. Que el Señor nos ayude.